buenas tardes para todos. Me abruma un poco esa presentación de tanto cargo, la verdad que... Pero bueno, a decir verdad, este es el primer cargo designado que tengo. Los demás han sido todos electos y uno desde ese punto de vista puede sentirse muy orgulloso. Para nosotros, encontrarnos con ustedes es una tarea bastante recurrente, con los productores en general. Con los productores de leche en particular también hemos tenido ocasiones de intercambiar ideas, visiones y posibilidades de acciones conjuntas, que es al fin y al cabo nuestra vocación, y por lo tanto estar aquí para nosotros es un gran privilegio. Cuando el presidente de la República me pidió que fuera su canciller o su ministro de Relaciones Exteriores, me dijo además que quería orientar la acción de la Cancillería, cosa que yo compartí naturalmente, hacia un perfil más comercial que diplomático, sin descuidar esto último, obviamente. Pero hacer de la Cancillería una suerte de motor que buscara mercados, que facilitara accesos, que buscara ventajas, que trabajara en conjunto con la producción, con la industria, para insertarnos mejor en un mundo que demanda alimentos. Yo tengo una convicción muy fuerte y que creo que es lo que a mí me da el ánimo más allá de las coyunturas que estamos pasando y viviendo, y es que en el mundo todos los días se levantan 7.000 millones de personas con 12 horas de diferencia que precisan comer 3 veces por día. Y el Uruguay es un país proveedor de alimentos, es un país que, como se ha dicho tantas veces, es capaz de alimentar no solamente a los 3,5 millones de personas que tenemos, sino a 30 millones de personas en el mundo entero. Y eso quizás se debería volver una suerte de argumento fáctico, pesado, para intentar insertar en las negociaciones el concepto de seguridad alimentaria desde el punto de vista de que si nosotros somos capaces de suministrar alimentos de buena calidad, inocuos, bien producidos a través de buenas prácticas de producción ganadera, agrícola, no deberíamos, me parece, quizás en una visión un poco idílica, pero no deberíamos pasar por tener que pagar para asegurar esas cosas. Me parece que es uno de los elementos importantes que nosotros estamos incorporando en nuestras conversaciones cuando queremos acercarnos al resto de los países que son nuestros mercados. La inserción internacional del sector externo uruguayo se procesa en el marco, como todos ustedes saben, de un fenómeno global sobre el que hemos venido conversando en las últimas apariciones públicas referidas al tema. El fenómeno de la globalización nos enfrenta en la actualidad a escenarios de cambios y redefiniciones constantes que nos exigen pragmatismo y decisión ante los riesgos y desafíos existentes. Vivimos en una sociedad internacional que experimenta un grado de independencia sin precedentes en la historia. Todos dependemos de todos. Una coyuntura en la que ciertas pautas culturales y de comportamiento han iniciado un proceso de creciente convergencia. Este hecho, al tiempo que representa un riesgo desde el punto de vista de la identidad cultural, también constituye una oportunidad, concretamente sobre los negocios. Todo riesgo entraña oportunidades, una característica que se encuentra en la génesis misma de los negocios y el comercio. La interconexión física y digital es uno de los factores que apuntala el proceso de la globalización, que aumenta las fronteras de posibilidades de producción y consumo, promoviendo el comercio y la especialización productiva. Desde ese lugar, creo que es de donde debemos interpretar el escenario en que estamos insertos y diseñar estrategias para superar las dificultades y los retos que se presentan. Hemos estado siguiendo con atención, desde la Dirección de Integración y Mercosur de nuestra Cancillería, el desarrollo de las negociaciones con Venezuela,
la intermitencia en la cadena de pagos que afecta a la actividad de la industria láctea uruguaya tiene una importancia prioritaria en el diálogo con este país. Queremos ratificar el compromiso con un desarrollo exitoso de estas conversaciones, allanando el camino para que los compromisos establecidos se concreten, dando una solución a las empresas y a los productores nacionales. En la mañana de hoy yo estuve una reunión larga por otros temas en el que no estuvo ausente con el vicepresidente de la República, que es quien está llevando adelante estas negociaciones de poder rescatar esa deuda que se tiene con empresas uruguayas, y él me dijo que es muy optimista en cuanto a la posibilidad de un acuerdo cercano entre aquella posibilidad de hacer un trueque, usando ese viejo término que viene del fondo de la historia en las relaciones comerciales de la gente, de los hombres, entre el petróleo y los alimentos. Estamos muy cerca, esas negociaciones las está llevando adelante el vicepresidente de la República, y la verdad es que me alentó mucho en que se encuentre esa solución esperanzadora. Porque lo primero que hay que hacer para restablecer los negocios es tratar de cobrar lo que se vendió antes, si no difícilmente se pueda generar esa confianza absolutamente necesaria para la realización de los mismos. Quiero reiterar entonces que cuentan con el respaldo del Ministerio de Relaciones Exteriores en ese sentido, para salvaguardar el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas entre las empresas de ambos países. Este último es solo un ejemplo más del grado de convulsión que presenta el escenario actual, crecientemente regulado y condicionado, con más interrogantes que soluciones. El estancamiento de la ronda de Doha es un síntoma de la falta de convergencia de los países en lo que hace al comercio mundial. El sector externo de la economía, por su incidencia en las cuentas nacionales, tiene mucha sensibilidad para los intereses domésticos de los países, por lo que su abordaje representa un sinnúmero de complejidades. El mundo ha presenciado en los últimos 20 años un descenso paulatino de las trabas arancelarias y un incremento inversamente proporcional de aquellas medidas conocidas como no arancelarias. El caso específico de los quesos aún evidencia niveles de protección arancelaria alta, en parte por la estrecha relación de la industria con los negocios familiares y el empleo rural. Al mismo tiempo, por su carácter alimenticio, la inherente vinculación con aspectos sanitarios y de salud lo convierte en un blanco fácil de restricciones en ese sentido. La inserción láctea presenta, por tanto, una serie de obstáculos que no son menores. Las negociaciones con terceros países revisten especial importancia para este sector, porque ofician como espacios de diálogo para allanar el camino a los empresarios, permitiendo un fluido acceso a los mercados. Cuando nosotros hablamos de negocios con terceros países, lo hacemos con la intención de que esta sea una postura regional. Pretendemos contribuir a que el Mercosur, como bloque, asuma la responsabilidad de mejorar su acceso relativo al resto del mundo para no perder pisada frente a los países exportadores que compiten de forma directa con nosotros. Esta convicción se basa en dos elementos, el primero de carácter político y el segundo de índole pragmático. En primer lugar, debemos recordar que tenemos un compromiso con la región, con su agenda positiva y con el camino recorrido hasta ahora, que trasciende lo económico-comercial. Ese relacionamiento necesariamente debe tener una continuidad en el tiempo. En segundo lugar, el poder relativo de nuestro país es muy marginal en el contexto global del comercio internacional. En otras palabras, el poder y la capacidad de negociación que tenemos como Mercosur es incomparable en un escenario hipotético en el que Uruguay asume de forma individual dicha empresa. Esto nos lleva a concluir que el mejor escenario posible en el que nuestro país trabaja para dinamizar el relacionamiento externo del bloque, argumentando por qué debemos salir a mejorar nuestro acceso a mercados, buscando una repercusión favorable de los demás países. Debemos recordar y reconocer que existen actores alineados en esa posición en todos los países del bloque, por lo que tenemos la esperanza de poder avanzar con el planteo.
Es interesante hacer un análisis comparativo del modelo de inserción internacional del Mercosur y de los países de la Alianza Pacífico, Colombia, Chile, México y Perú. Allí vemos que la brecha en términos de dinamismo es enorme y las condiciones que algunos de estos países tienen para incidir en el acceso a los mercados es muy distinta a la capacidad con la que contamos nosotros. Los acuerdos de tercera generación en materia comercial comprueban un conjunto amplio de normas que trascienden las preferencias de carácter meramente arancelario. Hablamos de compras gubernamentales, comercios de servicios, protección de la propiedad intelectual, promoción de inversiones, normas sanitarias y fitosanitarias, entre otros asuntos. Acuerdos de este tipo institucionalizan foros en los que pueden discutirse muchos temas que tienen una importancia estratégica para un país como el nuestro. Estamos convencidos que debemos propiciar dichas instancias con miras a mejorar el acceso a mercado, armonizando regulaciones, facilitando el comercio, creando condiciones para que la actividad de los privados encuentre un terreno fértil en el que los negocios prosperen y sean exitosos. Permítanme ejemplificar una de las posibilidades existentes en materia de inserción comercial. Esa inserción comercial que el ejemplo tiene la capacidad de reducir potencialmente los costos del comercio internacional entre un 12 y un 14%. Según estimaciones de OCDE, esta sería la reducción, que es casi equivalente a la eliminación de un arancel, que tendría lugar si se diera cumplimiento al acuerdo sobre facilitación de comercio firmado en la conferencia de Bali en el 2013. La facilitación del comercio habla de la normativa, de la adecuación de normas aduaneras, que permiten tener una luz verde una vez que se decidió hacer la transacción o el negocio. Nuestro país se encuentra muy cerca, a un paso, digamos, del proceso de aprobación parlamentaria de este instrumento, al tiempo que la Dirección Nacional de Aduanas ha venido trabajando en la simplificación de los procedimientos y en la implementación de programas como el operador económico calificado. En realidad es operador económico autorizado, pero como la sigla queda OEA, se puede confundir con la otra OEA, entonces se le cambió el autorizado por el calificado. Y eso y la ventanilla única de comercio exterior con miras a la aplicación interna de estas reformas negociadoras en el ámbito multilateral. Esto es solo un ejemplo, pero yo digo que nosotros debemos trabajar. Muchas veces nos sentamos a pensar en cómo hacemos para tener acceso a los mercados, mejorar nuestro acceso, pensando únicamente en los aranceles. Pero están no solamente los aranceles, sino estas normas de facilitación de comercio que suponen la armonización de las normas aduaneras, que significan un 14% de arancel, es el equivalente a un 14% de arancel que hay que trabajar, como también la eliminación de las barreras no arancelarias, que es, me parece que hoy el gran argumento que usan muchos países para mantenerlas. Es decir, bueno, yo te bajo los aranceles, pero en definitiva me tenés que hacer una declaración jurada de importación anticipada, y eso demora unos meses, y te puedo dar una cuota, y son todas normas que nos distraen quizás del esfuerzo de abordar las restricciones al comercio en forma conjunta o sistémica. Creo que el Uruguay ha sido bastante claro y enfático en el sentido de superar el letargo que padecemos en materia de relacionamiento externo. Tenemos un grave problema en esa materia. Tenemos la voluntad política de avanzar con esas negociaciones. Y como todos saben, el primer reto que tenemos en el horizonte cercano es con las conversaciones con la Unión Europea, que se han venido impulsando o han tenido un nuevo impulso a raíz de la posición que ha adoptado Brasil como consecuencia de la visita que tuvo el presidente Vázquez hace 15 días a Brasilia, en donde ambos países decidieron que firmar un acuerdo con la Unión Europea en la medida que cumpla con las expectativas que todos tenemos en eso, sea una prioridad fundamental para el bloque Mercosur.
Y ahí estamos hablando también, lo hemos dicho muchas veces, de dos velocidades, de que podemos hacer un acuerdo con el Mercosur, por más que haya, con la Unión Europea, por más que haya voces que no crean en esta posibilidad. Nosotros creemos que es un camino de trabajo que se puede llevar adelante con éxito y lo vamos a empezar a plantear ahora en esta reunión de la semana que viene en Bruselas, donde va a haber específicamente en el marco de la reunión Unión Europea-CELAC, una reunión Unión Europea-Mercosur. No voy a hablarles de la importancia que tienen las barreras al comercio de lácteos en los principales mercados del mundo, porque nadie sabe mejor que ustedes las dificultades que enfrentan para competir afuera, siendo este un país altamente eficiente en materia de producción de leche. Lo que sí creo que es importante remarcar es que una inserción internacional exitosa depende del compromiso de todos los actores involucrados en esto que debe ser una verdadera política de Estado. En eso estamos empeñados, en profundizar lo que nosotros tenemos como concepto de política de Estado, que no quiere decir no cambiar las cosas que hay que cambiar, porque muchas veces se confunde que las políticas de Estado son inmanentes e inmodificables. No, una política de Estado surge del acuerdo de grandes sectores, de vastos sectores de la sociedad, involucrados principalmente los que están en los temas que se están discutiendo. El Poder Ejecutivo, haciendo uso de su competencia constitucional para suscribir acuerdos internacionales, tiene el deber de crear las condiciones necesarias en materia arancelaria y no arancelaria para que los privados puedan ingresar de forma preferencial en los mercados potenciales de destino. El sistema político con representación parlamentaria juega un rol significativo en el proceso de aprobación de dichos acuerdos internacionales negociados y firmados, por lo que las discusiones en el Poder Legislativo tienen una incidencia directa en la instrumentación de esta política. Y asimismo y necesariamente tenemos que hacer referencia a la responsabilidad que tienen los privados, los empresarios. Nosotros podemos crear las mejores condiciones de acceso siempre que contemos con un compromiso por parte de los interesados en la internacionalización de sus productos y servicios, como creo que contamos, porque la verdad es que quien produce alimentos en Uruguay sabe que los alimentos son para afuera, básicamente, y no son para acá. De manera que ese compromiso yo lo siento, porque además de ser una necesidad, es una vocación. Con relación a este tema, es preciso destacar que la decisión de exportar no es una cuestión de mero procedimiento casual u ocasional. Muy por el contrario, es una decisión estratégica que requiere profesionalismo y dedicación. Necesitamos visión de largo plazo, análisis de potencialidades, estudios que analicen la viabilidad del ingreso a nichos de mercado que privilegien la calidad sobre la cantidad, y debemos enfocar bien la proyección de nuestra oferta, manteniendo un relacionamiento activo con contrapartes en todos los mercados. Y cuando yo hablo de políticas de Estado, y cuando yo hablo de participación, y cuando hablo de compromiso, creo mucho en eso que algunos llaman el cuartito de al lado, que cuando el Estado, el gobierno, los agentes oficiales están negociando algún mercado, alguna entrada, algún acceso, alguna preferencia o alguna canasta de bienes, siempre tienen que tener, aparte de los involucrados, al lado para hacer las consultas necesarias. Ese es un compromiso que nosotros tenemos, que nosotros asumimos, porque no queremos que pase lo que pasaba antaño, en donde se decía que cuando los argentinos negociaban, iban al cuartito de al lado donde estaban los privados y le decían, muchachos, esto es lo que firmamos, entérense. Cuando los brasileros negociaban y iban al cuartito de al lado, le preguntaban a los empresarios, estamos por firmar eso, ¿qué les parece? Y dicen que cuando iba a Uruguay a negociar, entraban al cuartito de al lado y decían, ¿y ustedes qué están haciendo acá? Bueno, eso no quiero que pase. Entonces, ese es un compromiso que nosotros tenemos, que es parte precisamente de la profundización de las políticas de Estado. En términos absolutos, el Uruguay está muy diversificado en lo que refiere a mercados, exporta a más de 170 países. No obstante, se debe continuar trabajando en términos comparados para reducir el peso relativo de ciertos mercados. Esto es muy importante. Esto nos ha pasado, porque me lo han contado ustedes o parte de ustedes, la importancia que adquirió Venezuela como país importador de quesos
descuidamos algunos otros mercados, Venezuela tiene los problemas que tienen y volver a retomar un mercado siempre cuesta más que cuando no se deja. Creo que también es posible aprovechar mejor los tributos que tiene la marca país, nuestra marca país, para sacar ventaja de los beneficios que tiene una producción que cumple con estrictos estándares de calidad, construyendo una imagen similar a la que hemos logrado con la industria cárnica. Ayer estuve con unos, lo conté recién en la televisión, en un reportaje que me hicieron, ayer estuve con unos productores de arroz. Y uno de ellos me contó que había unos empresarios chinos que estaban aquí invirtiendo, buscando mercados, en fin. Y lo llevó a ver su chacra de arroz allá cerca de Noblía, en Cerro Largo. Y en un momento iban en la camioneta y se pararon en la chacra, ya se levantó el arroz obviamente, y el productor se bajó con un jarro al lado del canal de riego, se agachó, tomó una muestra de agua, se la mostró a los chinos, a los empresarios, para mostrar su transparencia, su limpieza, y se las ofreció para tomar. No, ¿cómo van a tomar esa agua? Dije. Bueno, yo les voy a demostrar que se puede tomar. Y él tomó esa agua, como hemos hecho tantas veces en campaña, de bajando en una cañada y tomar agua. Eso me parece que es un valor agregado que el Uruguay tiene, esa buena práctica de gestión agropecuaria, de gestión agrícola, de gestión productiva en materia de calidad. Se ve que ha levantado muchos comentarios. La anécdota de mi amigo, el arrocero de Cerro Largo. El cuidado de elementos, como la presentación, el embalaje, las cantidades, pueden determinar el ingreso a mercados que son muy sensibles a estas variables, como es, por ejemplo, el caso del mercado japonés. Cuando comenzamos a ver esta clase de características como aspectos que añaden valor agregado al producto en la medida en que lo diferencian y lo singularizan, entonces podemos comenzar a repensar algunas tendencias que hacen a la inserción internacional. Debemos hacer hincapié en las diferencias nutricionales, en el valor agregado que estos tienen para la salud humana, que son la clase de elementos que distinguen a un producto de otro. En septiembre del año pasado finalizamos una propuesta que transmitimos al gobierno de los Estados Unidos a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para el reconocimiento de cortes de carne uruguaya con calidad diferenciada. Básicamente la idea consiste en sacar provecho de una singularidad que caracteriza a nuestras carnes, mediante la creación de una certificación que la diferencia de otras opciones presentes en el mercado de destino. La iniciativa surge a partir de constatar que esa información es altamente apreciada por los consumidores estadounidenses. Creo que es una buena práctica que bien puede ser replicada en otros sectores de la industria alimenticia. La diferenciación es la clave del éxito en cualquier tipo de bien o servicio. La pregunta es cómo diferenciar nuestros productos, cómo hacerlos atractivos por una demanda internacional cada vez más diversa y segmentada. Sabemos que hay debes, sabemos que es importante para el sector lácteo contar con inversión en materia de nuevas tecnologías, de infraestructura, que posibiliten seguir saltando cualitativa y cuantitativamente la producción. También somos conscientes de las dificultades actuales de la coyuntura, del aumento de los costos, de la caída de los precios, de la sequía que está impidiendo muchas veces no solamente la implantación de los mejoramientos, sino además el desarrollo de los mismos. Hubo mucha gente que tenía hasta hace poco la semilla, sobre todo, no digo tanto en la cuenca lechera, que me parece que ha llovido un poquito más que en el noreste por lo menos, que tenía la semilla y el fertilizante en los galpones esperando 15, 20 milímetros de agua para ver si podía sembrar. Y después que lo sembró, después de esos 15 o 20 milímetros, están ahí como queriendo salir a flote para ver si crecen un poco. Estas son dificultades que el gobierno reconoce, créanme. Y también debemos reconocer la evolución y el aumento de la productividad y el esfuerzo que han hecho los productores en estos últimos 10 años. Esto también hay que reconocerlo, no hay que tener empacho en decirlo. En el que a pesar de la disminución de un 20% del área,
se contando un crecimiento promedio anual de 7%. Es decir, con menos tierra, con las mismas vacas, estamos produciendo más leche. Y eso es un esfuerzo que hay que reconocer y valorar. Debemos capitalizar aún más este potencial que tenemos, empezando por reconocer que si bien la dependencia de los precios internacionales es un cuello de botella importante, una producción diferenciada en términos de calidad tendrá siempre demanda. Uno de los factores esenciales para construir eficiencia en términos de producción está directamente relacionado con la competitividad sectorial. En el esfuerzo por ser competitivos, trabajando para crear productos que se diferencian de la competencia, se produce un desarrollo integral, trasladando esa competitividad a los sectores conexos, que de alguna manera retroalimentan el proceso a nivel sistémico. La competitividad entre las empresas del sector es sana, en la medida en que alienta la mejora continua y la superación. A eso me refiero cuando hablo de competitividad sistémica. No quiero dejar de reiterarles que cuenta con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con un aliado para mejorar la internacionalización de sus productos, para afianzar la imagen del país confiable, cuidadoso de su medio ambiente, promotor de emprendimientos exitosos. Termino con una frase que dije hace 2 días en la inauguración de la conferencia de Ramsar, que es el protocolo de cuidado de los humedales del mundo, y el Uruguay tiene en eso una importancia grande. Dije, referido al cuidado del medio ambiente, la naturaleza puede vivir sin el hombre, pero el hombre no puede vivir sin la naturaleza. Por eso hay que cuidar el medio ambiente, hay que aplicarse en las buenas prácticas agrícolas que tenemos y en seguir apostando a la capacidad humana que tiene nuestra gente en la producción. Muchas gracias.